No. ¿El que te viste o el que te desviste? No, es muy sensual. Claro. Is it the time to say goodbye? No, ya estamos... No. Siéntate. Ya, carnal. Tienes enojo, tienes rabia, tienes coraje. Mataste a tu hija. Yo te decía que me dieras un beso y no quería. Sí, porque... Quítate la camisa, Joaquín. Muchas gracias, caramba. ¿Qué Gracias. tal, Do you laugh of yourself? Do I? Are you shy, Sofía? Oh, shy, I am. Para conquistar a tantas mujeres en tu vida. ¿Qué hacías? Los expresidentes son como los jarritos chinos. Están muy bonitos, pero ¿qué hago con ellos? Oye, que tienes razón. Esas son viejas. Francisco Santos, muchas gracias. Bienvenido. Precandidato a la presidencia de Colombia. Muy buenas noches. Muy Claro, buenas ya, noches. ¿no? Noches, pero medianoche. Ah, bueno, muy buenas noches. Siempre he dicho que lo mejor pasa más allá de la medianoche. Un placer estar aquí contigo. Muchas gracias, gracias. ¿Qué te trae a México? Vine a un foro que se llama es de Universal Thinking Forums, unos foros que es el primero que se hace aquí en México, se hace en España, donde vienen personalidades de distintos temas, ciencia, tecnología, periodismo, y estuve en un foro sobre libertades con el juez Baltasar Garzón, con Joanny Sánchez, la bloguera cubana, y con José Miguel Vivanco, el director de Human Rights Watch. Y hablamos de libertades, un tema muy importante en esta sociedad y en todas nuestras sociedades. Pero que además es tu tema. Es mi tema, por eso me invitaron, ha sido lo mío una lucha por las libertades desde que me secuestró Pablo Escobar, que ahorita creo que están pasando la serie de Pablo Escobar aquí en México. Así es. Pues yo salgo en esa serie, el secuestro mío y de 8 periodistas más, 2 de ellos muertos. Hace parte pues de esa historia triste de Colombia y no me pintan a muy buena luz porque yo me negué a colaborar. Ah, te negaste. Sí, porque No es exacto entonces el personaje tuyo que se... no cuentan muchas cosas. De todas maneras, Gabo escribió un libro sobre ese secuestro, se Las llama noticias de un secuestro. Sí, y, ¿Ya lo leíste finalmente? Nunca lo leí. Todavía estoy exorcizando ese demonio. Es lo que te iba a decir, ni para exorcizar el demonio. Pues acabo de escribir un libro que se llama Rebelde con Causa, donde por primera vez escribo cosas, y es un libro muy íntimo, un libro que antes de la candidatura presidencial pues quise escribirlo para que la gente me conozca y sepa quién es. Es un libro no de hablar, no de, digámoslo así como lo escriben normalmente los políticos. No es tu agenda política. No, digamos. es un libro muy humano, muy del corazón, muy... Que tampoco habías querido escribir. Tampoco, muy desde el alma y pues ahí empecé a exorcizar algunos de los demonios que uno tiene en la vida. Pero espérame, estamos hablando de 20 años después, Sí. o más de 20 años después. Es que la gente, pues cada cual mata, ¿cómo se dice? Se mata las pulgas de a su manera. Sí, claro. Yo pasé la página muy rápido y poco a poco empecé a mirar como con distancia y empecé a ver que yo todavía pues tenía algunos problemas por el secuestro. Lo cuento en el libro, un problema, por ejemplo, de diálogos con mi familia. Había creado un muro emocional tan grande durante el secuestro que apenas estoy empezando a tumbar. Y el secuestro pues es una herida que queda siempre, queda una cicatriz muy grande y a veces se abre con temores, con momentos, pero bueno, yo miro hoy el secuestro como una etapa de mi vida en que me mostró lo fuerte que soy. La fortaleza que tenía. Yo estuve... Fueron 8 meses. 8 meses encadenado a una cama y yo soy hiperactivo y estuve encadenado y no pasó nada. ¿Permanentemente Sí. encadenado? Sí, ¿Nunca te quitaban las cadenas? No, nunca. Para ir al baño, pero solo podía caminar así. Estuve en un sitio húmedo, con todas las... Yo soy muy alérgico, soy asmático y no estornudé. Yo hubiera estado por fuera, eso habría sido de toda clase de antihistamínicos, pero eso muestra simplemente... Un mecanismo de sobrevivencia. Exactamente, eso muestra la capacidad de adaptabilidad del ser humano a las condiciones más extremas. Yo creo que hay por lo menos vi en carne propia porque el Homo sapiens sapiens es digamos la especie mayor hoy en día en el planeta por su facilidad de adaptarse al entorno más, digamos el más difícil, al
al más extremo y pues viéndolo con distancia, a pesar de muchos de los problemas o las consecuencias que quedan, sí me salió una fortaleza muy grande, una fortaleza de alma y de espíritu que me llevó a luchar por la libertad de los colombianos durante muchos años. Que supongo que durante todos estos 8 meses en cautiverio pasas por distintas etapas, ¿no, Francisco? Pues no, a mí no, porque yo estaba muerto. Es más, cuando estuve en la radio hace poco, entrevisté a uno de los sicarios que fue lo del que me secuestró. Y cuando entré a la cárcel a entrevistarlo, él ya lleva 20 y pucho de años pagando por sus crímenes, 21 años. Me dijo, uy, doctor Santos, estoy viendo un fantasma. Y le digo, ¿por qué, Popeye? Así le decían a él. Entre otras, el único que sobrevivió de todo el cártel de Medellín es él. Y me dice, porque es que cuando lo secuestramos a usted estaba 99.99% muerto. Y cuando yo supe que estaba en manos de Escobar, que fue en la primera hora, dije, estoy muerto. No hay nada que hacer. ¿Cómo fue? ¿Dónde estabas? Entiendo que traías un conductor. Sí, iba en un carro, me cerraron, me pusieron un carro adelante, uno atrás, una ametralladora. Abrí la puerta, me sacaron y asesinaron al conductor. Y pues me metieron, media hora después dieron vuelta por la ciudad, me metieron en una casa, yo no sé, como en un cuartico muy pequeño. Y entonces cuando llegué vi a un secuestrador, tenía un pasamontañas, y le dije, bueno, en manos de quién estoy. Y me dijo, en manos de quién está, de quién quiere estar. Le dije, usted es paisa, estoy en manos de Pablo Escobar, ¿no? Y me dijo, sí. Y dije, estoy frito, de esta no salgo vivo. Entonces, los 8 meses fueron, digámoslo así, una permanente relación con la muerte. Inclusive, pues, me pasó una cosa muy extraña, muy interesante, y fue que al poquísimo tiempo empezó a aparecerse una mujer. Yo no sabía si estaba dormido o estaba despierto. Y era una mujer que me ayudó como a calmar la ansiedad frente a la muerte y estuvo conmigo todo el tiempo. Entonces yo me iba a dormir y se me aparecía y me hablaba y me decía lo que era la transición. Pero era una aparición, ¿no? Pues era como una aparición, una cosa muy interesante, pero me ayudó a sobrellevar esos 8 meses de secuestro. ¿No hablabas con nadie? ¿O tus cuidadores hablaban? No, con los cuidadores hablaba, pero... ¿Tenías noticias del exterior? Pues hay muchas casualidades. Yo soy una persona muy creyente. Yo creo que ya mirando mi vida en retrospectiva, yo creo que Dios me estaba preparando para las batallas que venían después y las que estoy librando ahora. Y en un momento dado, como a los 6 meses del secuestro, yo había tomado la decisión de quitarme la vida. Sobre todo porque me dolía muchísimo pensar en cómo estaban sufriendo los de afuera. Porque en un secuestro sobrevive, sabe que se levanta y dice, bueno, estoy vivo. Pero sé que el dolor, y eso lo ratifiqué cuando salí de la familia, es terrible. Es terrible. Mi padre envejeció 20 años en 8 meses. Y yo había tomado esa decisión, y esa decisión pues cogí y le quité las cuchillas a una máquina de afeitar, las envolví en papel higiénico, las metí debajo del colchón. Y un domingo había tomado la decisión, tenía un secuestrador siempre al lado mío, dije, pues por la noche, cuando él se va a dormir al lado mío, yo hago así, y listo, y amanezco y me desangro y no pasa nada, no me duele nada. Y ese preciso día me llevaron un periódico, el periódico El Tiempo, donde yo trabajaba. Donde tú trabajaste. Y veo en la página editorial una columna del padre, digamos, del tutor espiritual mío, que decía, El beso de Judas, carta a Francisco Santos, y era una columna diciéndome que no me quitara la vida, que la vida no era mía, que la vida era de Dios, que Dios era el que tomaba esas decisiones. Y yo leo eso y digo, mensaje más claro de ahí arriba no puede ser. Cuando salí del secuestro le pregunté a mi padre por esa columna y le conté lo que ha pasado. Mi padre se puso lívido y me dijo, pues imagínese que yo tenía ese escrito hace 3 semanas. Lo había guardado, no lo quería publicar porque era muy duro con Pablo Escobar, pues el beso de Judas. Era hablando de... y yo no quería que te hicieran daño, pero ese domingo lo publiqué. Y pues si él lo publica un día antes, o un día después, yo no lo habría visto. Claro. Entonces, pues yo no creo en esas casualidades. Yo creo que uno tiene su destino marcado y... ¿Providencia? Y providencia.
la providencia. Y pues me salvé, entonces salí de ese secuestro que era... ¿Cómo sales, Francisco? ¿Te liberan? Sí, me liberan, no fue un secuestro económico, fue un secuestro político. Me liberan cuando la Asamblea Constituyente, que estaba en esos momentos sesionando, pues prohíbe la extradición de colombianos al exterior, que era una de las peticiones más grandes de Pablo Escobar, que era el líder de un grupo que se llamaba Los Extraditables, que no querían extradición. Y cuando él ya tenía eso muy amarrado, y lo amarró a través de presión, de chantajes y de soborno, no digamos mentiras, claro. Puso mucha plata ahí, pues me soltó. Y sobreviví a algo que la verdad no he debido haber sobrevivido. Pero bueno, Dios sabe cómo hace las cosas. Es decir, la lógica de cómo estaban ocurriendo las cosas diría que no tendrías por qué haberlo sobrevivido. Pues me lo dijo este señor, que entre otras, poco tiempo después, hace poquito, le hizo una entrevista a una revista muy importante de Colombia que se llama la revista Semana, y contó cómo Escobar había dado la orden de ejecutarme y cómo se arrepintió. Yo creo que Pablo Escobar jamás se arrepintió de ejecutar o de mandar matar a nadie. A nadie. Eso para él era indiferente y en mi caso se echó para atrás. No sé por qué, pero la verdad yo tengo clarísimo que sobreviví a algo que no he debido sobrevivir y que mi vida está, digamos así, relacionado mucho con la muerte y que mi vida está marcada por unos hechos que me hacen creer que yo estoy aquí para algo. Y llegaste me dices que eres un hombre muy creyente, ¿llegaste a perder la fe en todos estos meses, quizá en los primeros 6 meses? No, pero pues le perdí el temor a la muerte, que era un tema, pues era el momento más difícil del narcotráfico en Colombia. Que tú eras un periodista muy activo en eso. Sí, yo era un periodista muy agresivo contra el narcotráfico. Yo escribía una columna semanal y yo iba con todo contra el cártel de Medellín, contra Pablo Escobar, contra el narcoterrorismo. Yo era quizás el más vociferante en ese sentido en contra de los narcotraficantes. Y a favor de la extradición. Sí, yo era totalmente a favor de la extradición. Y pues imagínate, pocos meses antes, con bombas en los centros comerciales, con una acción terrorista brutal. Yo creo que en México vivió en partes del país algo parecido, pero aquí eran las dos principales ciudades. Se sigue Medellín, padeciendo, de hecho. Sigue padeciéndolo de una manera un poco distinta, pero yo recuerdo en ese entorno y un día tuvimos una comida de familia y yo le digo, bueno, ¿cuándo nos va a tocar a nosotros? Yo sabía que algo nos tenía que pasar por lo que significábamos. Y pocos meses después el esposo de mi hermana muere en el avión de Avianca, que le puso una bomba a Pablo Escobar. Y 6 meses después estaba yo secuestrado. Entonces, pues, no es que sea uno profeta, pero era algo absolutamente evidente que a la familia Santos y que pues al periódico El Tiempo, Pablo Escobar no le iba a dejar indemne en su lucha contra la extradición y en su batalla terrorista contra el Estado. ¿El periódico era de la familia? Se vendió hace poco a un grupo económico. Pero durante años fue de la familia Santos. Desde el año 1913 hasta el año 2007 y ya la familia en el 2009-2010 se retiró totalmente. ¿Tu secuestro es en el 90? El 19 de septiembre del año 90. Del 90. Y después tú regresas a trabajar. Yo salgo del secuestro. Escribo una columna sobre el dolor del secuestro y sobre todo sobre el dolor de la familia, porque, yo me recuerdo el día que salgo, veo a mi padre muy envejecido y después hablando con él me dice, bueno, pero afortunadamente te tuvieron en un sitio donde podías nadar y te tenían una finca y no sé qué. Le dije, no, papá, yo estuve encadenado a una cama y ese señor ahí envejeció otros 10 años. El dolor de la mujer, un dolor muy intenso, con 2 hijitos pequeños. Entonces el secuestro es un delito que corroe profundamente la sociedad, el entorno social del secuestrado. Y yo me di cuenta con eso de cómo las familias durante un secuestro estaban totalmente desprotegidas. El Estado no les paraba bolas, un policía iba y les decía, mira, hay que hacer esto, pero era solo, y era un delito que mucha gente sufría
y que no teníamos un Estado preparado para enfrentarlo por un lado, pero también para ayudar a las familias. Creo País Libre, una organización no gubernamental que luchó contra el secuestro, apoyamos a las víctimas. Y que ayuda a las víctimas. Sí, claro. Lo único que no nos metíamos era en la negociación, eso sí era claritico, pero teníamos psicólogos. Nosotros en los siguientes 10 años ayudamos a 5.000 familias. Les ayudábamos, les presentábamos gente que sí sabía de negociación, pero no intervenían, sino que les decían, inclusive en unos casos les dábamos audios. Recuerdo uno muy específico de un señor con su hijo que la FARC, sí era la FARC, le pide $1 millón y él les ofrece 500 con su hijo. Y entonces era mostrándoles que tenían que ser inmensamente duros y desprover y quitarse un poco de eso, porque si no iban a abusar de ellos profundamente. Claro. Y pues todo eso, desde la ayuda psicológica, ese tipo de ayudas, y hicimos muchas campañas muy fuertes en contra del secuestro, porque era un delito que estaba oculto. Pero tú te reunías en un restaurante a comer con los amigos. Y había varias víctimas. Todos, generalmente. Y montamos una cosa muy importante, y era que una vez al año hacíamos una evaluación de la política del gobierno contra el secuestro, hacíamos una rueda de prensa. Generalmente invitábamos al gobierno y éramos sumamente duros en esa evaluación, porque pues todos los años después, 91, 92, 93, 94, 95, subía en aumento, y uno en esa frustración. Entonces a las primeras 2 ruedas de prensa iban los funcionarios del gobierno, de ahí para adelante dejaron nunca más. Y nos tocaba era hacer la evaluación propia, pero era muy frustrante, hasta el año 96, donde empieza como una actividad un poco distinta. Estaba en Junta de País Libre, me acuerdo, era pleno proceso 8000 cuando, no sé si te acuerdas, el presidente Samper enredado porque el narcotráfico había infiltrado su campaña, la había financiado, un país dividido, un país con la violencia creciente, y llega esta señora, una señora que se llama Lucía de Manrique, y dice: mire, por Dios, ayúdenme. Mi marido lleva 1 año secuestrado y nadie dice nada. Nada. Y le digo yo: mire, no vamos a ayudar a usted, vamos a ayudar a todos, vamos a hacer 5 marchas gigantes por todo Colombia. Todo el mundo me dijo que estaba loco, que nadie salía a marchar, que el país estaba postrado, que la violencia, que todo el mundo estaba aterrado. Y todo el mundo aterrado. Y resulta que con muchos medios nos ponemos de acuerdo, me ayudan, y montamos unas marchas gigantescas en el año 96. Y en diciembre del año 96, y ahí empieza una acción distinta, una acción más de activismo. Muy visible. Yo ponía la cara, mi mujer organizaba, es una mujer increíble, absolutamente fantástica, María Victoria, y pues a partir de ahí empieza la otra faceta, que es ya de activismo con las marchas contra el secuestro. Pero sobre todo social, ¿no? Un activismo social. No, era un activismo de los ciudadanos, era un grito de los ciudadanos diciendo: mire, estamos hasta aquí. Y luego tú tienes que exiliarte. Me tocó, eso del año 96 desemboca después en una cosa en el año 97, otro tipo de activismo que se llamó el Mandato por la Paz. Que nos juntamos 3 organizaciones, UNICEF, Red Paz y País Libre, y montamos un tarjetón paralelo a las elecciones de alcaldes y gobernadores, donde le pedíamos a los grupos armados que pues dejaran la acción contra los ciudadanos, que buscaran otro mecanismo. La registraduría aceptó contarlos, más de 10 millones de colombianos depositaron ese tarjetón. Eso tuvo un impacto, y pues ya dije: bueno, yo creo que ya hicimos lo suficiente, vamos a ver qué pasa. Y pocos meses después, en el año 1998, pasa algo que yo creo que no ha pasado en ninguna parte del mundo. Secuestraron una iglesia. La iglesia de la María, en Cali, estaban los feligreses rezando, 140 y todo. Llegó un grupo guerrillero, los montó en los buses y se lo llevó. Un acto que nos dejó a todos absolutamente aterrados, y ahí volvimos a iniciar unas marchas que ya eran mucho más confrontadoras contra la guerrilla, contra los paramilitares, que eran las marchas que las llamamos marcha del no más, y el logo era no más. Nuevamente los medios nos ayudaron muchísimo. Hicimos un comercial espectacular donde mostrábamos las marchas en España
por la muerte de un concejal, allá el concejal de Erma, que se llamaba Miguel Ángel Blanco, donde marcharon millones de españoles. Y sacamos un comercial que decía, en España matan a uno y millones se movilizan. En Colombia matan miles y nadie dice nada. Y eso tocó una fibra y empezó la gente a marchar y a marchar. Y se organizaban marchas casi que de manera espontánea, hasta que organizamos una en octubre, muy grande, por todo el país. Más de 12 millones de personas salieron a la calle. Y la FARC ahí dijo, este señor hay que matarlo porque nos está confrontando ya de una manera tan directa que pues interrumpe nuestro proyecto político de toma del poder. ¿Y recibes amenazas directas? Recibo amenazas, no recibo amenazas. Llega el general Naranjo, que era el director de inteligencia de la policía, y me siente y me dice, mire, este es un mensaje que le manda usted a la CIA. La CIA, por ley, cuando se entera de un atentado o de algo que van a hacer contra un ciudadano, tiene que contarle. Le reporta. Ellos habían infiltrado a la FARC, lo tenían infiltrada, y pues el infiltrado se encontró con que armaron el plan para asesinarme, contrataron la gente y me dijo, lo van a asesinar. Y nuevamente me salvo por gracia de Dios, porque tomo una decisión que jamás había tomado y me salvé por minutos. Y ahí es cuando me voy y me tengo que ir de Colombia y me voy a vivir a España. Sí, vivo en España 2 años. 2 años. Los 2 más felices de mi vida. Y en todo este tiempo, ¿nunca tuviste miedo de que te volviera a poder ocurrir lo que ya te había ocurrido? No, yo tenía muy claro que un secuestro no me volvía a pasar, que yo me hacía matar. Y si me van a tratar de llevar, no me llevan vivo, o sea, a mí me matan. Yo tengo claro que no me dejo secuestrar nunca jamás. Pero también tengo muy claro que si pasa, pues pasó. El miedo se perdió con el secuestro, el miedo se perdió con todos esos 8 meses en los que yo tuve la absoluta claridad de que morirse finalmente es el final de la vida y uno vive toda su vida para llegar a ese momento. Y me preparé, entonces miedo no tuve. Y por eso pues no me preocupa en lo absoluto, no es algo que ahorita a mí me tenga, ni entonces ni ahora siquiera se me pase por la cabeza. Varias cosas que has dicho que me gustaría retomar. Una, que en esta organización no gubernamental que creas daban apoyo tanto psicológico a las víctimas y de asesoría, etcétera, cosa que tú nunca has tomado. Nunca. ¿Qué Sí. es un miedo a enfrentar esta realidad que debe ser dolorosísima? Pues no sé, no sé. No sé. No sé por qué, si quizás es temor a enfrentarlo, temor a romper el dique. Yo tengo contenido, tengo una vida normal, vivo bien, no tengo miedo. No me ha causado serios trastornos ni psicológicos ni de ninguna naturaleza. No, que no tuvieras antes, digo. Pues algunos dirán que sí, pero que no me doy cuenta. Pero no, no será como pasar la página y retomar la vida, porque es que un secuestro tiene una cosa, es como si en una película hacen clic, clic y juntan 2 partes. Se borran 8 meses, pero borrados. Yo no vi a mis hijos, a mi segundo hijo caminar. Se pierden unas partes de la vida que nunca jamás van a volver. Entonces dije, no quiero llorarlo, la leche derramada, vamos para adelante. Entonces, si me preguntas por qué, te tengo que contestar francamente, no tengo la menor idea porque nunca recibí asistencia. Sigue siendo, digamos... Ni recientemente, bueno, porque además no has parado, has estado trabajando y trabajando y trabajando, pero... Ni recientemente, no. No, nunca. ¿Te lo han aconsejado? Sí, pero no. Pues, algún día, de pronto cuando me retire. ¿Lo has llorado, tu secuestro? Sí. Yo soy intimidad. Yo soy lágrima floja. Ah, lloras con facilidad. Con facilidad. Algunos psicólogos me dicen que estoy muy en contacto con mi lado femenino. No tengo, cuando me duele algo lloro, o sea, no lo controlo, no me importa que me vean llorar, no.
No creo que uno sea más macho o menos macho Sí, por no no. ser así, no. Entonces no tengo ese problema de guardarme las cosas, yo las dejo salir muy fácilmente. Pero sí, en la intimidad yo lloré mucho y a veces veo cosas relacionadas con secuestros y lloro por el dolor que siento, no sé si de pronto por mí o por los otros, pero sí. Ahora, sigue siendo un parteaguas en tu vida. ¿Sigues teniendo pesadillas con eso? Ya no, También. ya no, duré por ahí 2 años y era una pesadilla recurrente porque en el zulo en el que estaba, en el cuartico, había un chicle pegado en el techo y eran 50 tabletas que uno tenía que contar. Siempre y llegaba estabas ese boca chicle. arriba, entonces. Sí. Y entonces, durante mi secuestro, yo me recuerdo que estaba soñando, que estaba feliz en mi casa y abría los ojos y pum, lo primero que veía era el chicle y decía, maldita sea, estoy otra vez, sigo secuestrado. Y cuando salgo pasa a la inversa. Me sueño que estoy viendo el bendito chicle y me despierto todo agitado y veía el techo de mi cuarto y decía, no estoy en mi cuarto, no estoy secuestrado. Eso duró un par de años y ya después se fue desvaneciendo. ¿Esta mujer que se te aparecía durante el secuestro no se te volvió a Se aparecer? volvió a aparecer. Se volvió a aparecer pocas semanas antes de que me tuviera que ir de Colombia. Se volvió a aparecer, como un mes. Yo me fui de Colombia en mayo del año 2000, por ahí en enero, pum, se volvió a aparecer al lado de la cama. Me dijo, tranquilo, que otra vez estoy aquí. Y dije, bueno, esta vez está fregada. ¿Creías en esas apariciones Sí. antes de eso? No, Sí. no creía en esas apariciones, pero lo agradezco. No lo tomo como una locura, no lo tomo como una aparición, lo tomo, no sé si es un mecanismo de defensa, pero me Creo que ayudó a ti te muchísimo, hace, me ayudó muchísimo y me alertó porque de todas maneras de pronto era, no sé, yo no lo he elaborado, pero la verdad sí se me volvió a aparecer antes de que tuviera que salir de Colombia porque me salvé de que las FARC me asesinaran. Me decías que en esta serie que están pasando de Pablo Escobar, tu personaje no te hace justicia. ¿En qué sentido? ¿Cómo te retratan? No la he visto. Yo creo que no he llegado a es tu que, personaje. Es que yo tampoco la he visto. Ya, pero ¿qué te dicen? Lo que no? me dicen es que no retratan temas muy importantes. Por ejemplo, el único mensaje que me deja mandar Pablo Escobar es un mensaje en el que le digo a Gaviria que el respeto a la ley está por encima de nuestra vida. Le digo, y le repito, le digo, mire, usted acaba de ser posesionado como presidente, no se le olvide que su función principal es hacer respetar la ley y la Constitución. Eso es lo más importante. Y después le digo, bueno, si puede hacer algo por salvarnos, listo, pero no se le olvide, la ley y la Constitución están por encima de nuestras vidas. Entonces eso es un acto, asumo en manos de semejante diablo. Era un acto de valor muy, muy grande, del que me enorgullezco, entre otras. Ahí muestra uno la casta como los toros. Y pues fui una persona que jamás me doblegué en el secuestro. Jamás me entregué. ¿Físicamente cómo estabas? Bien, yo estaba bien. Me daban de comer bien. Normalmente Se meten unos bichitos sí, de sí. repente. Normalmente me daban mucha de la comida de Antioquia, que son frijoles. Entonces, sin hacer ejercicio, coma frijoles y me alcancé, no me adelgacé porque no podía hacer ejercicio. No podía mover. Pero bien, pero en general bien, en general lo resistí bastante bien para hacer una condición tan compleja y tan difícil. Y eso no, te dicen que eso no aparece en la historia. Pues es que no lo he visto, pero aparece como si fuera una persona que no tiene ni el valor de confrontarse, entonces no sé. Pero eso es lo que me dicen. Ya. Lo que pasa es que tampoco es una novela, ¿no? Es un seriado. Entonces, ¿Novelado? pues, sí, es novelado, entonces, y no me trasnocha. No te Para quita el nada. sueño. No. ¿Hay algo que te quite el sueño? Pacho te dicen, ¿no? Pacho. ¿Hay Sí. algo que te quite el sueño? Mi país, mucho. Me duele mucho. Me cuesta trabajo ver cómo los avances van retrocediendo. Me duele mucho ver la posibilidad de tener un país absolutamente fantástico y que el desperdicio
y el mal gobierno genere otra vez dificultades enormes. Eso me quita el sueño. ¿Es mucha tu cercanía con México? ¿Conoces lo que está pasando en México? ¿Qué le ves de parecido ahora que decías al general, el general Naranjo, que pues fue traído por el actual presidente Peña como asesor externo por lo que está ocurriendo aquí? ¿Estás familiarizado con todo eso? Sí, conozco un poco lo que pasó. Tengo claro que el presidente Calderón enfrentó el narcotráfico de manera muy vigorosa, pero que no están preparados. Y no están preparados un poco porque antes el narcotráfico se enfrentaba un poquitico de hagámonos pasito, un tema de controlar la violencia, que normalmente es, digamos, una política aceptable para minimizar los daños colaterales del narcotráfico. Digamos, es una política realista pero equivocada, porque el narcotráfico te coge la uñita, después te coge el dedo, después te coge la falange, después te coge la mano, ya está en todos lados. y cuando acabas tienes un país que se vuelve ingobernable, sobre todo por la cantidad de recursos que maneja, y que además empieza con el narcotráfico, pero poco a poco va migrando a otros delitos, al delito de la extorsión, al delito del secuestro. Al delito de negocios ilegales en los que obtienen otras rentas. Y pues los países que no lo afrontan, y no lo afrontan como tiene que ser, acaban en el peor de los mundos. Acaban teniendo casi que un paraestado, que es muchas veces más vigoroso, más efectivo que el mismo Estado. Que es lo que me cuentan amigos míos en ciertos estados mexicanos, especialmente del norte, donde se replegó la fuerza y donde estos señores regresaron con un vigor y regresaron con una fuerza y regresaron con una capacidad además mucho más extendida a otros negocios ilegales. A mí me parece que el narcotráfico hay que enfrentarlo con todo. Con todo. Y eso no quiere decir que el consumo no se trate con campañas, que el consumo no se trate con atención a los consumidores, etcétera. Pero el narcotráfico hay que combatirlo con absolutamente todo el vigor posible, si no se te come la sociedad. ¿La legalización? Pues mira, mientras Estados Unidos y los grandes países consumidores, que son la Unión Europea y Estados Unidos, Brasil es el tercero, no tomen la decisión de legalizar consumo y producción y transporte. Sí, tiene que ser toda la cadena, ¿no? Producción, distribución. El resto es un desastre por una razón. Porque tú legalizas el consumo, pero dejas de manera ilegal la producción y el transporte, entonces te quedas con el pecado y sin el género. Te quedas con los peores problemas del narcotráfico y una demanda creciente para tus drogas. A mí me parece que el debate que hay hoy de legalización es un debate hipotético que hace muchísimo daño. El día que legalicen el consumo de coca, pongámosle, en Estados Unidos, allá va a haber un gran negocio que se queda allá y nosotros nos quedamos con los muertos. Es el peor de los mundos. Ya. Ahora, un periodista, luego un activista social por lo que le toca vivir, y luego metido en la política. Por casualidad. ¿Te dirías que eres un político profesional? Bueno, ya tienes que serlo, ¿no? Después de algunos años de haber sido vicepresidente de tu país en 2 administraciones con el presidente Uribe, pues ya te has ido profesionalizando, supongo, pues, a pesar del desprestigio que tienen los políticos. Pues a ver, no soy un político profesional, no soy. Llegué por casualidad, no era mi intención. Mi intención nunca fue... ¿Te invitaron? No. Fui por casualidad a una reunión con el entonces candidato Álvaro Uribe, yo estaba en España, me quería quedar en España, unos años más. Lo había apoyado a él porque creo que su plataforma era la que el país necesitaba. Desde España lo había apoyado en mis columnas, yo seguía escribiendo mi columna en el periódico, y un día me invitó a hablar de unos temas que no tenían nada que ver y salí de candidato a la vicepresidencia. ¿De esa misma reunión? De esa reunión, pero la reunión más rara y más extraña, y cuando me dice... ¿Ya se conocían? Muy poco. Ya. Muy poco. Y cuando salgo, me acuerdo que cuando salgo de la reunión y ya me dice, no se le olvide hablar con su señora, yo soy asmático y se me dispara un ataque de asma porque ahí fue cuando me di cuenta. De pánico. Pánico total. Pues sí, ahí dije, miércoles, la vida que teníamos en España, la más fantástica, yo llevaba a mis hijos a pie al colegio, me iba en bus y en metro a trabajar, era de una tranquilidad y dije, me voy a meter en esto, se nos
cambió la vida. Pero ha sido mi compañera fiel, ha sido una piedra muy... La piedra angular de mi vida es ella y me ha acompañado en todas estas aventuras. Siempre me mantiene aterrizado, es una mujer odia la política, odia la visibilidad, pero es una mujer muy aterrizada y eso sirve muchísimo. Y acabé de candidato a la vicepresidencia, de vicepresidente 8 años, volví a la radio. Una vez que terminas la vicepresidencia, sí, yo dije, después de bueno, 8, ya se acabó. terminé. No quiero estar más en política, yo quiero dedicarme a mi familia, yo quiero volver con mi esposa, yo quiero volver con mis hijos, quiero disfrutar unos temas, ya le cumplí a mi país. Duré 2 años en la radio, salí de allí y la verdad entré como en un proceso de introspección muy profunda que llega o que produce 2 hijos. Uno, un libro que acaba de ser publicado, que se llama Rebelde con Causa. Y 2, volver a meterme en la política, porque me di cuenta que mi país iba muy mal otra vez, iba en la dirección correcta, que volvíamos a empezar a sentir los síntomas de deterioro en seguridad, de deterioro en inversión, de deterioro en lucha contra la pobreza. Con un presidente que además es tu primo. Que es primo. Primo hermano. Primo hermano. Comparten el apellido. Compartimos el apellido. Y, es decir, ¿sus padres son hermanos? Sí, sus padres y sus madres. No. Culebrón como de Televisa, ¿no? No. Hombre, a ver. Eso está como para el programa, ¿cómo se llama este programa? Que son programas de 1 hora. ¿Casos de la vida real o cuál? Eso, para la Virgen de Guadalupe. A ver, la Rosa de Guadalupe. Pero a ver, ¿cómo? Los 2 hermanos se casan con las 2 hermanas. Sí. Y luego son acérrimos enemigos tú y tu primo. No, yo no soy acérrimo enemigo, yo no tengo ningún problema personal. Él es mucho mayor que yo. ¿Se llevaron en algún momento así de primos y de convivieron las familias? No, tampoco. ¿Por? No. Hermanos y hermanas, pues convivía el domingo familiar, ¿no? Bueno, ellos eran mucho mayores que yo, entonces yo era de los pequeños de mi familia, ellos son mucho mayores, entonces yo no tuve esa convivencia. Mis hermanos sí, mis hermanos mayores sí. Okay. Sí tuvieron esa convivencia porque sí habían digámoslo así, edades compartidas. Mi hermano estudió con él en la universidad en Estados Unidos, en fin, sí se llevan, yo no. Pero lo mío no es un tema de familia, no es un tema de apellidos, eso es una casualidad. El tema mío es una mirada y una visión de país totalmente distinta a la del actual presidente. Y ahora, ¿trabajaron juntos en el gabinete? Él fue ministro de la Defensa. De la Defensa, sí. Claro. Él fue ministro de la Defensa. ¿Y ahí qué? No, trabajamos bien, trabajamos muy bien, no trabajamos pues como un gabinete. El presidente Uribe hacía muy buen equipo. Hacía muy buenos equipos. Obviamente el presidente Uribe su tema era la seguridad, entonces él hacía un micromanejo a eso muy grande. ¿Cómo fue el actual presidente Santos como secretario de la Defensa? Pues mire, lo primero es que fue una sorpresa que llegara al ministerio porque él era muy antiuribista al principio del gobierno, y antes de que llegáramos. Pero acérrimo enemigo nuestro y pronto se voltea. Y acaba de ministro de la Defensa y yo, ¿y esto tan raro? ¿Por qué fue? Porque yo creo que él estaba pensando en la presidencia. Pero Uribe, ¿por qué lo invita? Porque se le metió. Porque él es un hombre muy astuto. Él es un hombre que sabe hacer las jugadas políticas muy bien. Yo no sé, yo no tengo ni idea. Yo de política no sé que si hago esto, pasa esto. No tengo ni idea. La grilla, le decimos. Yo la grilla no tengo ni idea. Yo soy de corazón, yo soy de convicciones, yo soy distinto en ese sentido. Por eso te digo que no soy un Pero político profesional. algo bueno vio en Santos el presidente Uribe para desempeñar justamente esa chamba. Pues yo creo que le vio algo muy bueno. Y después cuando él se retiró y se quería hacer, fue el candidato presidencial de nuestro partido, se lanzó con nuestras ideas. Sacó un montón de votos porque los colombianos estaban muy felices con cómo iba el gobierno. Y el día que se inauguró, que se posesionó, dio un giro de 180 grados y fue para otro lado. Entonces nosotros decíamos, pero este señor no dijo que iba a hacer esto y que iba a hacer esto. Hizo exactamente lo contrario. Ahí es donde hay una ruptura política. Se lleva el partido con él.
nosotros quedamos sin partido, estamos creando un partido. Los nuevo. uribistas, digo. El uribismo puro y duro se queda sin partido, no tenemos partido ahorita, lo estamos construyendo. Que es el Unión Centro Democrático. El Centro Democrático, Uribe Centro Democrático. ¿Y por qué Uribe? Porque no tenemos tiempo de posicionar un nombre de un partido, pero el nombre de Uribe ya lo conoce todo el mundo. Entonces, por eso le pusimos ese nombre. Eso finalmente acabará siendo un UCD, como el partido español de la transición. Y pues estamos ahorita en plena campaña. El presidente Uribe se lanza al Senado, va a barrer, va a sacar un montón de votos porque es un hombre inmensamente popular y nosotros vamos a tener la presidencia el próximo año. Que son 4 los precandidatos. Quedamos solo 3. Ah, ya quedan solamente 3. 3. ¿Cómo se va a definir la candidatura? En una primaria, el próximo año hay 3 elecciones. Está en marzo las elecciones para el Parlamento y ahí se pueden hacer primarias. Entonces ahí vamos a hacer una primaria. En mayo, la primera vuelta presidencial y en junio la segunda vuelta presidencial. Entonces en mayo queda el candidato y de mayo a junio, y de marzo a mayo hacemos campaña ya el que gana. Ya. ¿Qué posibilidades reales tienes? Porque todos son finalmente los 3 son uribistas. Pero muchas. Pero la decisión de Uribe cuenta, pues debe contar. No, porque él no quiso intervenir. Él dijo, lúchenla, el que la gane tiene mi bendición. Ha sido en eso muy democrático y pues la estamos luchando y vamos bien. Los colombianos me reconocen a mí como el sucesor, el verdadero sucesor de Uribe, 8 años al lado de él como claro, eso te ayuda mucho, además la exposición que tuviste muchísimo. como vicepresidente. Entonces pues yo creo que eso ha sido una gran ventaja y estamos aprovechando esa cercanía, esa conexión para ganar esta candidatura y ganar la presidencia el próximo año. En caso de que te quedaras tú como candidato de este partido, ¿sería Santos contra Santos? Sería Santos contra Pacho. Santos él contra Pacho tú. ¿Santos ha definido si va a buscar la reelección? Todavía no, define en noviembre. Que mucho entiendo tendrá que ver su reelección o no con las negociaciones de paz con las FARC, ¿no? Cosa que tú has criticado muchísimo, pues, además. Sí, yo no sé si sea eso, te soy sincero, no sé. Bueno, es que si le sale bien. Pero es que no puede salir bien porque la FARC lo único que quiere es pasar del monte al Congreso. Y el 80% de los colombianos le dicen, no señor, los señores tienen que pagar algo. Tú no puedes pasar al Congreso si estás en curso en algún delito. Y los colombianos le dicen, los señores tienen que pagar algo, le han hecho mucho daño a Colombia. Entonces, pues ahí hay un impasse muy grande. Obviamente el presidente Santos quiere jugársela todo en el tema de la paz. Yo siento que es un riesgo enorme. Es un riesgo enorme porque si el presidente Santos hace eso es como lo que hizo Rafael Caldera con Chávez, que le permitió entrar a las elecciones. Y 4 años después Chávez era el dueño del poder y no se volvió a salir de ahí nunca. Y todavía hoy en cuerpo ajeno sigue gobernando. Ese es el plan de las FARC. Aterrizar en el Congreso con una plataforma inmensamente populista. ¿Y eternizar a Santos? No, hacerse elegir y después quedarse en el poder. La FARC no le interesa la democracia. La FARC es una organización estalinista. Su origen es la Guerra Fría. Todavía son los últimos estalinistas del mundo, los últimos, no queda ninguno más. Y no me cabe la menor duda que si ellos llegan al poder en Colombia, lo que pasó en Venezuela es un juego de niños. Ahí vendría un tema mucho más complejo y mucho más profundo, se parecería mucho más, yo diría, a Cuba o a la antigua Unión Soviética que a cualquier otro sistema político. Incluso que Venezuela, hay mucha cercanía ahora de Colombia con Venezuela, digamos de Santos con Maduro. Sí, empezó con Chávez por una razón, porque le dijo ayúdame a hacer la paz. Y Chávez, que no es ningún bobo, le dijo a los de la FARC, muchachos, miren lo que yo hice. Yo gané diciendo que yo no iba a cambiar nada, yo gané diciendo esto, ustedes hagan lo mismo y quédense con el poder y se vuelven eternos aquí. Y la FARC lo entendió. Entonces están en la misma cama. Las FARC y Venezuela, el gobierno de Venezuela, los venezolanos no, porque
La mitad de los venezolanos no quieren o más este gobierno, su gobierno que está destruyendo su economía, su sociedad, y es un país inmensamente inseguro. Y es bastante impopular, ¿no? De acuerdo a algunas encuestas, el presidente Santos. Es inmenso. Mire, apenas el 17% de los colombianos lo quieren reelecto. El 17%. El 83% de los colombianos dicen, mire, ya suficiente con 4 años. Va a ser muy difícil que salga de ese hueco. Pero él es un hombre muy astuto, con un grado de soberbia muy grande, y yo creo que él piensa que puede voltear las cosas. Esperemos a ver. Ahora, sí, te empieza a ver como un competidor Muchísimo, real, ¿no? Porque muchísimo. ya hasta se burlas de ti, ¿no? Mucho. Te dicen diminutivo, los diminutivos no nos gustan. Pues fíjate, verás que a mí cuando yo recorro los pueblos, la gente me dice Don Pachito. Pachito. Don Pachito. Don Pachito. Y eso es una cercanía. La gente muestra con eso cariño y cercanía, que es lo que yo soy. Yo soy un hombre de mucho carisma, me acerco muy fácilmente a la gente. Me gusta hablar con ellos, me gusta ponerme en sus zapatos, me gusta oírles sus cuitas, escuchar sus problemas, sentarme. No es el presidente Santos, que es imperial, eso parece Napoleón. ¿Un autoritario, dirías? No, es un emperador. Yo soy mucho más cercano al pueblo y mucho más cercano a la gente. Y eso la gente lo nota y la gente sabe que hay una profunda diferencia. Entonces no solo va a ser una inmensa diferencia ideológica, sino que va a ser una inmensa diferencia de estilo. Ahora, supongo que si no quedas como el candidato del partido, apoyarás a quien quede. Totalmente, porque yo soy un Hay un jugador. acuerdo entre ustedes tres, supongo. Hay un acuerdo, pero además a mí lo que me interesa es el proyecto colectivo. Ujú. El Centro Democrático es el dique de contención al neopopulismo autoritario del vecino país. Nosotros somos los únicos que podemos parar que se nos contagie esa enfermedad. Ya contagió a Argentina. Sería un eje, ¿no? No, ya contagió a Argentina, ya contagió a Ecuador, ya contagió a Bolivia, ya contagió... y el país fundamental para contagiar por parte de esa epidemia autoritaria es Colombia. Y el dique de contención somos nosotros. Entonces, yo no estoy aquí por mí. El tema no es un tema de ambición personal. Estoy sometiéndome a inmensos riesgos jurídicos, riesgos físicos, patrimoniales, todo. ¿Te gustó el poder cuando fuiste vicepresidente? Me pareció útil, pero no es una cosa que yo puedo vivir sin él. Pero perfectamente. Pero tengo clarísimo que dentro del uribismo el personaje con mayor afinidad con los colombianos soy yo. Y que este proyecto pues pasa por ahí. ¿Te acuerdas la liberación de Ingrid Sí. Betancourt? Sí. Ahí Chávez tuvo mucho que ver. No, eso fue... No, esa liberación fue una... Yo entrevisté a Ingrid. Pero eso fue un engaño increíble que le hizo el gobierno a la FARC. Ellos pensaron que era un traslado, es una operación de inteligencia única. Y los israelitas han hecho una operación de esa envergadura. Y esa le tocó al presidente Santos. Exacto, él era el ministro de Defensa. Él era el ministro de la Defensa y pues el presidente Uribe le dio todos los créditos. ¿La hizo ¿Cómo lo él? hacía? La hizo el ejército, un ejército que nosotros transformamos. Pero él obviamente pues es el que era el ministro, entonces ahí tiene mucho que ver. Ya. Pero lo que uno no entiende es que 8 años de inmenso sacrificio, llenos de muertos, para devolverle al país la seguridad. La gente feliz porque la seguridad venía creciendo y creciendo. La FARC ya estaba como un boxeador groggy, eso cuando están así bajan los brazos, y en vez del presidente Santos tan y a la lona, Rematar. se voltea, se va para su rincón y dice, cojan aire. Cogieron aire político, cogieron aire internacional, cogieron aire militar, y eso es un error inmenso. Quién sabe cuánto tiempo nos va a costar otra vez llevarlos a esas condiciones en las que los teníamos. Y si ganas la presidencia, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es lo primero que harías? Bueno, lo primero es asumir de nuevo la política de seguridad, en toda su integralidad, la que desmontó el presidente Santos, que es una política que requiere cooperación de los ciudadanos muy agresiva, recompensas muy agresivas, control territorial, la presencia de la fuerza pública en el territorio
es un disuasivo gigante. Entonces necesitas tú un tema de presencia permanente en un país tan grande como Colombia, con selvas, etcétera. Y a la FARC, si siguen en proceso de paz, le digo, bueno, señores, si ustedes quieren hacer la paz, tienen que pasar por la cárcel. ¿Están listos a hacerlo, sí o no? No. Hasta luego, señores. ¿Invitarías a Uribe Ah, totalmente. Totalmente. a que Sí. fuera tú? Sí, mire, yo sería el más feliz diciéndole sea mi ministro de la Defensa. Sería el mejor ministro de la Defensa que puede tener el país. Pero él va a ser senador, entonces lo voy a tener, voy a trabajar así. Pero esto es parte de un proyecto, con unas ideas muy claras, y la idea es seguridad. Sin seguridad no hay nada. Eso es absolutamente claro. Entonces la seguridad tiene que ser un bien supremo de la sociedad, con libertades. Por eso la llamamos seguridad democrática. Después, un sector privado muy vibrante, y muy creciente y con mucha fuerza. Si tú tienes esas dos y tienes crecimiento económico, tú recibes muchísimos más impuestos, que nos pasó a nosotros. Nosotros en el 2002 recibíamos 22 billones de pesos de impuestos. 8 años después lo habíamos cuadruplicado o triplicado. Todo ese dinero se iba en programas sociales, que es la otra pata de ese, Claro. de ese triángulo. Y por eso... Todo eso pues, se ha ido perdiendo. pero se ha ido perdiendo. Totalmente, ¿Te ves en la presidencia? sí. Yo creo que No quiero hacer esta pregunta, pero la tengo que hacer. Y si no, ¿qué? ¿Regresas a lo que también es tuyo, que es el periodismo? no ¿O tengo ni idea, no tengo plan ni B, te lo planteas? ni me lo planteo, y si no, me reinvento. Yo no tengo problema en reinventar. Además, eres muy joven. Tengo 52 años. Sí, eres un hombre muy joven. Con Entonces- una vida intensa. Entonces no tengo ningún problema. Eres no. adicto al BlackBerry, ¿verdad? No, ahora soy ya el BlackBerry, no. Ya eres WhatsApp. Bueno, pero es lo mismo, a los aparatejos estos. ¿Tienes Twitter? Tengo Twitter y tengo 250,000 seguidores en Twitter. Ya. Bueno, pues yo quiero agradecerte mucho, se nos acaba el tiempo. Qué cosa tan rápida. Sí, ya. es una cosa muy rápida, pero a lo mejor tendrías que proponerte, pues leer noticias de un secuestro. Ya sabe Gabo que no has leído el libro. No, No lo sabe. no. ¿Lo conoces? Sí, a Gabo una vez nos estábamos tomando unos tragos y me dijo, Camilo, buscamos su casa, donde estuve secuestrado. Y me fui con él, porque él sí me entrevistó mucho para el libro. Ah, ya. Mucho. ¿Y le encontraste la casa, No, regresaste? No estábamos así como en condiciones para. No, Y mejor la no. buscaron, pero no la encontraron. Y mejor Pues, ¿es una asignatura pendiente? ¿Dices algún No. día he de leer el libro, algún día he de...? No. No, tampoco me trasnocho. Me gustaría que me mandaras el libro, si se puede. No sé si está en venta en México. Sí, claro. Ah, pues entonces lo Te lo mando. compraré. Me da mucho gusto conocerte. Y ojalá sigamos muy en contacto y te deseo mucha suerte, Francisco. Pues Adela, muchas gracias. Al contrario. Qué conversación tan maravillosa, y si soy presidente por aquí paso. Eso espero. Prometido. Eso espero. Muchas gracias. Que estés Y muy hasta bien. la próxima. Estemos Chao. en contacto. Muchas gracias. Gracias.